Si te gusta el misterio, el silencio y eres aventurero, visitar uno de los pueblos fantasma en México es para ti. Acompáñame y descubramos juntos 5 pueblos fantasma en México que debes conocer. Noria San Pantaleón, Zacatecas. En este lugar se puede percibir un aire fantasmal. Este poblado se localiza a 27 minutos desde el centro de Sombrerete. Posee un pasado plagado de opulencia y prosperidad del cual quedan rastros casi imperceptibles y recuerdos plasmados en los archivos históricos de Zacatecas. La Noria de San Pantaleón es un pueblo con 464 años de antigüedad y entre los estrechos caminos de la Noria se encuentra uno de los templos con mayor riqueza de arte virreinal del estado. Pinturas, libros en latín, objetos religiosos, vestimentas bordadas con hilos de oro y un órgano de hace 2 siglos son parte del legado del templo de San Pantaleón Mártir, hoy patrimonio cultural de la humanidad. Escuchar que en sus casas habitaron cerca de 10,000 personas parece difícil de imaginar, más ahora que en el pueblo viven menos de 50 personas. Es un lugar desértico, pero antes fue uno de los de mayor riqueza. Esto porque era considerado el pueblo minero más importante del norte de México durante el virreinato. Escuelas, un cine, tiendas, un mercado e incluso un estadio de béisbol formaron parte de las instalaciones de San Pantaleón. Todo esto hasta que fue abandonado a mediados del siglo XX. Visitar hoy la Noria es transitar por la nostalgia de un pueblo en ruinas que resiste a desaparecer, cuyos tesoros quizá no se encuentren incrustados en las paredes de las minas, sino en sus historias, demostrándose que mientras más de un corazón esté latiendo sobre su tierra, este seguirá vivo. Mineral de Pozos, Guanajuato. Se dice que este lugar está maldito. Lo interesante es que fue abandonado 2 veces en su historia. Se trata de un pueblo mágico que no se parece a ningún otro. Le llaman pueblo fantasma porque está plagado de leyendas e historias que lo convierten en un destino místico y emocionante. La leyenda cuenta que durante la Guerra Cristera, el sacerdote del pueblo murió asesinado y eso dio origen a la maldición del lugar. Lo cierto es que antes de ser uno de los pueblos fantasma en México, llegó a ser considerada la comunidad minera más importante del estado. Extraían cobre, plata, oro, bronce, mercurio y aluminio. Algunos cuentan que en 1938 hubo una inundación terrible afectando los túneles de las minas. Esto lo llevó al declive económico. El lugar tiene atmósfera misteriosa, silenciosa y enigmática. Las casonas inconclusas, calles de piedras y arcos abandonados serán una locación ideal para los fanáticos de la fotografía. Atrévete a ir y conocer las leyendas, rumores e historias de esta tierra semidesértica. Se pueden visitar las minas de la zona y conocer otras leyendas de fantasmas. Miznebalam, Yucatán. Este pueblo fantasma en realidad sí tiene una historia de terror. Hace 100 años fue uno de los puntos más importantes de la península de Yucatán por la producción de henequén, pero este lugar quedó completamente deshabitado en 2005. Se cree que hay varias razones por las cuales esta población está abandonada. La principal apunta a que no hay agua ni otros servicios en la zona. Otra historia nos indica que en 1921, el entonces dueño de la hacienda Miznebalam, la más importante del lugar, don Fidencio Márquez, sufrió un atentado y ya no regresó, abandonando la hacienda a su suerte. Esto, junto con el declive del mercado del henequén, fue provocando que la gente fuera emigrando del lugar. La gente del pueblo decía que desde que ocurrió este hecho trágico, comenzaron a ocurrir sucesos paranormales, llegando al grado de asegurar que se ha visto rondar el fantasma de don Fidencio. En el año 2005 su población fue contabilizada en 0. Sin embargo, la historia más reconocida y difundida por la gente y algunos medios de comunicación es lo ocurrido con un niño de nombre Julián. Muchos aseguran que el fantasma de Juliancito, un niño de 9 años, sigue deambulando por este pueblo fantasma. En el lugar hay un altar para que le dejes dulces o juguetes y no te haga travesuras. También se dice que ronda el espectro de un monje en los alrededores de la iglesia, justo en la entrada de la hacienda. Dicen que viste una túnica negra y que se sube al techo de la iglesia. Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Como la mayoría de los pueblos fantasma, este lugar también era un sitio minero. Al dejar de ser productivo, la gente busca otros sitios para instalarse. El Cerro de San Pedro es un pueblo localizado a tan solo 22 kilómetros de la capital potosina. Está a punto de ser abandonado por completo, pero el pueblo tiene un encanto fantasmal que atrae a miles de turistas al año. Actualmente alberga 100 habitantes y ellos siempre tienen el gusto de contar historias y anécdotas que se vivían en la mejor época del poblado. Este lugar fue un parteaguas para la consolidación de la actual capital del estado. La antigua mina, después de ser explotada, funcionó como cárcel. Hoy la puedes recorrer con la ayuda de un guía, el cual te contará su historia, la de los mineros y también la de los presos que estuvieron ahí. Según la leyenda, hay un fantasma de un niño que te ofrece 3 naranjas de oro. A cambio, tienes que entrar a jugar con él a la mina abandonada. ¿Te animas a jugar? Guarizamey, Durango.
Su origen fue en 1776. Surge como resultado del trabajo del conde Zambrano en una mina. Esta llegó a ser una de las minas más ricas de Durango. Justo de este lugar salió gran parte del dinero para construir la Catedral de Durango y el Palacio de Gobierno, considerada una de las construcciones más bellas del norte de México. La leyenda cuenta que Zambrano se hizo millonario y en su soberbia le dijo a Dios que no necesitaba de él. Esa misma noche una tormenta inigualable cayó sobre el lugar e inundó sus minas dejándolas inservibles. Esto terminó con la hacienda y el poblado. Zambrano jamás pudo recuperarse y murió siendo pobre. En el pueblo aún se conservan muros del maravilloso templo que construyó Zambrano y sorprendentemente aún viven 4 personas. El paisaje es espectacular, aunque se respira un poco de nostalgia. Seguro que ya apuntaste a alguno de estos pueblos fantasma para tu próxima aventura. Y si no te convenció ninguno, en la descripción te dejo el link de la primera parte con otros 5 pueblos fantasma. Si te gustó el video, apóyame con un like para que mi contenido le llegue a más personas. Y si quieres que hablemos de algún tema en especial, házmelo saber en los comentarios. Yo soy Israel Sosa, esto es Academia Sosa y nos vemos en un próximo video. Thank you.